La iglesia y los negocios a sus alrededores de aquel entonces. Comentarios hechos por don Manuel de la Hoya Escalera. Allá por los años 50 muchos de los comercios estaban instalados afuera y alrededor de la iglesia de Santa Catarina. Ahí era donde acudía la mayoría de la gente a hacer sus compras y el lugar era muy concurrido. Además, que los domingos era una auténtica romería porque llegaban las gentes de las orillas. Según recuerda serían, por el lado de la Iturbide y Reyes donde está ahorita Goldhouse y más hacia la plaza donde estaba la farmacia de don Raúl Méndez. Ahí a la vuelta estaba el centro mercantil por el lado de la plaza de ahí hasta la esquina. Y que después fue cuartel pues ahí estuvo el quinto regimiento comandado en aquel entonces por don Renato Vega Amador. En la mera entrada hacia la iglesia había un pasaje donde se ubicaban los negocios a los lados. Por ejemplo estaba la panadería del Angino Villanueva. Estaba don Fidel Siguetome que vendía de todo y era un oriental. Un poco antes por el lado de enfrente estaba el negocio de Juan Remates. Estaba la sombrerería de Juan Ágreda. Y enfrente estaba don Perfecto Noyola. Él lo que hacía era restaurar imágenes o cuadros aparte de su negocio que tenía en la calle Escandón. Enseguida estaba don Clemente Mora, él vendía telas pero su especialidad era la venta de franela. Enseguida estaba don Pablo Martínez que vendía frijol, maíz y garbanzo. Enfrente estaba don Eustorgio Martínez. Por el pasaje principal de la entrada a la iglesia había un negocio de don José Martínez, él vendía zapatos y guaraches de hule de tractor. Luego había otra tienda de don José Martínez porque tenía dos. Pasando la callecita un señor que vendía café, creo que se llamaba Aniceto Álvarez. Atrás de todos esos negocios estaban las loncherías. Donde estaba la fonda muy grande que se llamaba La Queretana, esa fonda de veras vendían, no había otra que se llenara como esa. Vendían menudo, vendían comida y era atendida por don Pedro. Su éxito consistía en que su comida estaba sabrosa y no daba tan caro. Él fue el primero que donó una banda de guerra para la escuela Vicente Guerrero y yo fui miembro de esa banda. Recuerdo que quien nos estuvo instruyendo fue Arnulfo de la Escuela Práctica de Agricultura. Pegados a las fondas estaban en un tejabán grande los queseros. Todos los que venían de por allá de San José de Alburquerque y sus alrededores. Se ponían los fines de semana y había algunos que eran permanentes. Aunque ahí los domingos eran los tianguis. Atrás de donde es actualmente el curato estaba una escuela que era la Josefa Ortiz de Domínguez y su directora era Eleuteria Guillén. En la esquina de Jiménez y Morelos estaba un señor que se llamaba Pancho Perales. Enseguida de él estaba un zaguán y el señor de ahí se dedicaba a la compra de gallinas, de pollos y huevo. Y lo embarcaba todo en ferrocarril y lo mandaban para México. Ahí donde está el mercado actual había fondas y fruterías. Ahí estaba don Benito Hernández. Donde es la calle Colón había tiendas, estaba lo que es la Potosina, luego estaban unos señores morenos muy feyotes. Un japonés estaba enseguida, su tienda se llamaba La América y ahí íbamos a comprar garbanzo, era un chino, no recuerdo su nombre. A un lado hacia la Iturbide estaban todos los maiceros y los que vendían raspas. En el lado pegado al centro comercial estaban los que vendían sandías, recuerdo a uno que le decían el rancher. Otro era don Nacho Sánchez y le parece que estaba otro que se llamaba Filemón Zárate, hermano del Chato Zárate. En toda esa orilla ponían mesas largas donde ponían a la venta sandías, melones y las partían y vendían en pedazos de 20 centavos o 10 centavos. Depende, y cuando iba usted a comprar una sandía le daban la prueba para ver si estaba dulce. Le cortaban un cuadrito a la fruta y se lo daban a probar y ya usted decidía si la compraba o no. En la plaza pegado casi a los de las sandías y donde habían unos árboles, truenos, grandísimos. Y ahí estaba un estanquillo que era de los Banda, era atendido por una señora que se llamaba María Luisa Banda. Y ahí vendían revistas. Cerca también había una refresquería que se llamaba El Bahía. Parece que era de don José Román, el papá de la Jiji, y era un lugar un poco grande. Y era como refresquería. También estaba un negocio que le decían El Barrilito, que era de una familia Gobea y estaba frente a la farmacia de los Aguillón. Más o menos por donde están actualmente los estanquillos de revistas. También había un lugar donde vendían enchiladas que se llamaba La Selva. Recuerdo que para llegar pasaba un puentecito porque corría agua todavía en ese lugar.
Donde está el Hotel Plaza antes no había nada y pegado estaba una paletería. Pegado a lo que es el pasaje Compeán, de ahí hasta la calle Madero eran puras ruinas, paredes viejas y árboles derruidos. También donde está actualmente la escuela Pedro Antonio era la presidencia. Pegado había un negocio que se llamaba La Nacional, creo que era de Vicente Anaya. Me parece hermano de Pito Anaya, y era una tienda grande que estaba donde están actualmente los Pérez. Todos estos negocios que estaban colocados alrededor de la iglesia tuvieron por mucho tiempo mucho auge, sobre todo los domingos que venían las gentes de las orillas, además de las rancherías, algunas familias iban a misa los domingos y aprovechaban para comprar algo o desayunar. Y la gran mayoría venían a la compra y venta de sus artículos. Costumbres de un Río Verde antiguo que no volverá, pero que se quedó en la memoria de mucha gente.